Hola queridos amigos, bienvenidos a Lely Astral. Me encanta, queridos de Escorpio, estar leyendo para ustedes en su especial semanal. Bueno, te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio animalitos. Hoy el Arcángel Gabriel abre tu lectura y te dice: esta semana recuerda que tu creatividad es valiosa. Tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Mira qué mensaje más bonito. Por eso quiero ya mismo que escribas en los comentarios lo siguiente: mi creatividad es infinita y valiosa. Porque cuando nosotros nos apropiamos y hacemos estos decretos y aceptamos los dones que el universo nos dio, Él nos da más, nos bendice, porque los ponemos al servicio de las personas. Bueno, entonces recuerda hacerlo. De paso, esto eleva tu vibración y eleva la vibración del planeta y hace que atraigas mejores cosas y situaciones y personas. Bueno. Te recuerdo que te quiero mucho y de verdad gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuena, el resto libéralo al universo, no te cargues. Si quieres una lectura privada conmigo, con todo gusto, en mi primer comentario y en mi descripción está cómo contactarme. Y la lectura tiene 3 partes. Lo primero tiene que ver con lo que tus guías quieren que trabajes respecto a energía para desbloquearte o para elevar tu vibración. Lo segundo es economía y lo último, amor. Recoge paz del pasado. Mira, en energía te están diciendo, si sientes que no avanzas es porque sigues anclado. Sigues haciendo un viaje en el tiempo cada día y en vez de estar avanzando hacia el futuro, en sueños, en metas, en crecimiento espiritual, te sigues ahogando en situaciones del pasado. Y esto no debería ser así, ¿sí? Mereces un futuro súper lindo, pero la manera de construirlo realmente es que tú tengas la capacidad de perdonar el pasado, de soltar y de perdonarte a ti mismo o a ti misma, ¿ok? Tu segunda carta te dice: el amor te hace fértil. Esto no solamente me habla de manera textual de embarazo, sí, sino que me está hablando acerca de que cada cosa en la que esta semana tú le coloques amor, sea un trabajo grande, pequeño, va a dar resultados. Me dice que también es buena semana para iniciar proyectos, sueños o metas, ¿sí? Semana de inicios, todo lo que en lo que pongas amor, allí va a crecer. Bueno. Pasamos ahora a tu parte económica. Recuerda suscribirte para que apoyes a nuestros animalitos o darle el botoncito de seguir. La carta de los ángeles de la batalla te dice: mira, yo sé que estás viviendo escasez de dinero, traiciones, peleas, pero pronto vas a descubrir que hay un enemigo oculto alrededor. O sea, una persona que con actos o con energía, con sus malos pensamientos, con su envidia, te ha estado como saboteando las cosas, ¿ok? Números de la suerte para estos días: el 23, el 47 y el 31, ¿ok? Recuerda que puede ser un número importante, un número en proceso, un número para juegos. Y veamos qué te dice Rider White. La carta del 7 de bastos comienza diciéndome que algunos de ustedes están viendo como mucha lentitud para conseguir algún tipo de logro, ¿saben? Y me dice que esto les está llevando como a preocuparse o a ver si realmente económicamente van a poder salir de una situación o culminar algún proyecto. Mira que acá tiene que ver mucho con esto de acá, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que hay energía como a tu alrededor o personas tomando acciones para sabotearte. Me dice: vas a tener que tomar una decisión en estos días y la decisión básicamente es quedarte callado o mantener, o sea, no quedarte callado de aguantar, no.
aprender a llevar tus proyectos con un poco más de prudencia o discreción. Recuerden que esta carta del ermitaño invertido nos habla acerca del mutismo, ¿no? De guardarnos también para nosotros muchas cosas, que no siempre es malo, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos puede ser realmente bueno. Esto me habla de la decisión como de ocultarle cosas a ciertas personas que tu intuición te dice no es que se alegren como del todo por las cosas que tú haces. Sí, entonces esto es súper importante. La carta del 10 de espadas invertido me dice que estas personas son bastante traicioneras, no sé, y es gente como que intenta sacar ventaja superficial de ti, entonces te está diciendo silencio, ¿sí? A mantener como mucha prudencia, mucha reserva. Bueno, pasamos ahora y tenemos la parte sentimental. Entonces te invito ya mismo a que te suscribas. Iniciales importantes estos días: la letra A, la letra Z, la L, la letra P y la letra M o W. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: Libra, Aries, Acuario, Cáncer. Bueno, si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre. Recuerda que puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Si quieres lectura de solteros y conexiones por separado, ve al especial amor de los viernes y sábados. ¡Wow! Alguien quiere conquistarte y quiere hacer las cosas bien. También me avanza. ¡Wow! Me habla acerca de matrimonios o propuestas de matrimonios o de irse a vivir juntos, me dice. y pues qué bonito porque siento que realmente es una conexión de llamas gemelas en muchos de los casos, porque el sacerdote representa mucho esta parte espiritual. La carta del carro me dice que puede ser una persona que viva en otro lugar o que se aproxime a ti. Sí, les marca también viajes, pueden ser, ojalá sean viajes de luna de miel, pero me parece que es súper bonito. O sea, realmente hay una persona que ha estado pidiendo mucho al universo, una persona como tú, sí, y sé que en muchos casos ustedes también han estado orándole a Dios porque por fin llegue una persona con buenos principios como ustedes, que siempre también esté dando lo mejor, lo más bonito, así como ustedes siempre le meten el corazón a las cosas. Entonces esta persona realmente quiere hacer las cosas bien contigo, realmente siento que está enamorada de ti y siento que es una relación que tiene un trasfondo espiritual bastante fuerte. La carta del carro me dice que esta persona realmente es alguien a quien por voluntad le mueve a hacer las cosas por ti o le va a mover, ¿ok? Estos son cambios y cambios positivos y tú me dirás, ¿pero por qué? Mira que esta persona sin ti se siente como en una especie de dicha incompleta, ¿sí? Una persona que ya en el pasado como que ha sido engañado y por eso básicamente ha orado mucho porque no le vuelva a suceder lo mismo. La carta de la sota de espadas me dice que es una persona que siempre está muy pendiente de ti en redes sociales, que siempre está como viendo qué haces, qué publicas, pero no le siento como esa energía de acoso, sino que más bien siento que es alguien que siempre ha estado intentando conocerte, leerte entre líneas, saber qué piensas en cada aspecto, porque realmente pienso que lo que quiere construir contigo es a largo plazo. Entonces me parece algo súper genial. La carta del 10 me dice, no salgas corriendo, no vayas a sabotear las cosas ahora que esta persona asume una actitud súper bonita. También si no quieres casarte ya, pues dile que sí, pero que después, que vas a planear muy bien tu boda, no sé, pero no salgas corriendo. A veces, digamos como que uno está tan acostumbrado a que le pasen cosas malas, que cuando le pasan cosas buenas uno tiende a sabotearse, ¿sí? La carta del 6 me dice, de pentáculos, es una carta del presente, ¿no? Tienes dos opciones, o seguir viviendo en tu pasado, como te decía, o enfocarte en el presente y en construir en el presente un buen futuro al lado de esta persona. Lo que haya pasado ya pasó, ¿ok? Bueno,
Veamos con qué carta cierra el oráculo. Y te dice, toma el control de tu propia narrativa. O sea, tú tienes realmente la capacidad de poder salir de toda esta situación, ¿ok? Entonces hazlo, te mereces de verdad lo mejor del mundo. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no le conoces que vayas al video de Piscis. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Si solo ves un video te vas a quedar con el mensaje a medias. Te quiero muchísimo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like, seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y separar con tiempo tu lectura de pago. Quédate en la meditación que con mucho amor preparé para ti. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.